perfectamente. Si pueden hacer uso del audio, se los agradezco, porque si no te está regresando en la pantalla y es siempre más complicado, pues puedo mover una tecla de más y me salgo del aula. Ok, perfecto. Vamos a dar entonces inicio a esta segunda unidad, que es la adultez media. Pero antes de esto quería conversarles un poco. Buenos días, profe. ¿Se encuentra bien? Sí, perfectamente. Gracias, Marcos. Muchas gracias. En todo caso, si quieren participar durante el proceso del conversatorio, lo pueden hacer con todo gusto, no me molesta, no deben levantar la mano, simplemente toman el derecho y pueden hacerlo sin ninguna dificultad. Un poco para conversarles sobre esta segunda unidad y cuáles son el contenido a evaluar. Es un mapa conceptual desarrollando los contenidos indicados en esta unidad número 2, que es el mapa conceptual, y seguidamente un ensayo crítico reflexivo de esas unidades de estudio de esta segunda unidad de manera integral, de manera general, en la que ustedes puedan desarrollar lo que son las características intelectuales del adulto, desarrollo cognitivo, pensamiento dialéctico, escogencia de carrera, desarrollo profesional. Evidentemente, cuando hablamos de escogencia de carrera, en la adultez media ya la persona ya de por sí ya presenta o ya tiene en su gran mayoría una carrera, pero esto no significa que no todas las demás personas no puedan seguir avanzando en ese proceso educativo de transformación, de cambio, y un poco lo que entramos en la parte de la generatividad versus estancamiento, que también lo vamos a abordar, figuras parentales, conceptos de Levinson, adaptación según Robert Peck, los 5 rasgos de la personalidad, no visto desde lo que es el estudio de la psicología de la personalidad, sino cómo estos 5 rasgos de la personalidad influyen de manera significativa en ese ciclo de vida que es de la adultez media, ¿verdad? Entonces, por otro, esto es lo que es la segunda evaluación. Como les quería comentar también, ¿cuáles son los criterios para evaluar? Cuando hablamos de un mapa conceptual, estamos hablando de un mapa de conceptos, no estamos hablando de tips. Coloca un cuadrito y colocan 3 líneas y ya eso es todo. ¿Y dónde está el concepto? ¿Dónde está el constructo teórico? No lo digo por ustedes, lo digo por anteriores trabajos. Inclusive a nivel doctoral, tienes un mapa conceptual y te colocan tips. Tips no me conducen a nada. Entonces, el mapa conceptual es que dicen los autores sobre cada una de esos aspectos, de esas áreas que vamos a abordar, y lo debemos sustentar en las referencias bibliográficas. Es decir, lo puedo colocar en el mismo cuadrito pequeño del autor o lo coloco al final, no importa, pero tiene esas 2 opciones. Estamos hablando de los rasgos de personalidad, según quién. Entonces, usted lo coloca debajo del cuadrito o lo puede colocar al final en los referentes teóricos. Porque no es nuestro concepto, no es nuestra creación intelectual. Nuestra creación es el diseño per se de ese mapa. ¿Cómo lo voy a presentar? Le voy a colocar color, lo voy a hacer en blanco y negro, lo voy a entregar hecho a mano y le hago una fotografía. O sea, la creatividad para la entrega del mismo queda a vuestra discreción. Y ese es un valor agregado a ese trabajo intelectual que ustedes realizan de ese mapa. Piensen que ese mapa ustedes lo van a presentar en una exposición, lo van a presentar en un congreso, en una conferencia, donde les invitan a hablar sobre la adultez media. Y ustedes, a través de ese mapa, solamente con ese mapa conceptual, ustedes hacen toda una explicación del mismo. Entonces necesitan tener algunos recursos, algunos constructos teóricos bien elaborados en los cuales ustedes puedan ahondar y profundizar en ese punto en específico. Inmediatamente termina su mapa conceptual, que lo pueden hacer en Word, pueden hacer en PDF, lo pueden hacer en cualquier otra aplicación que ustedes consideren oportuna y pertinente. Inmediatamente después realiza un ensayo crítico reflexivo donde es su opinión, qué es para ustedes ese transitar durante ese proceso de esa adultez media a través de todos esos componentes que nos habla y que nos señala la unidad como generatividad versus estancamiento, qué pasa con esa personalidad, con ese temperamento, con ese cambio de humor que se pueda dar durante este proceso de la adultez. En fin, son muchos los factores que tenemos que tomar en cuenta. No es que ahora voy a hacer el análisis crítico reflexivo de la característica del adulto medio. No, es en un párrafo, en una página, en unas líneas, su aporte intelectual de aprendizaje constructivista, qué competencias logran ustedes de esta segunda unidad y que quedará en su conocimiento desde hoy y hasta el final de vuestra carrera, recordando y paseándose por todo ese repertorio de conductas, emociones, sentimientos, por lo que se atraviesa en esta etapa y que los autores han escrito al respecto de manera importante, significativa, y que tampoco nos podemos quedar con lo que nos dicen ellos. Tenemos que revisar las nuevas bibliografías, las nuevas aportaciones que se hacen en las investigaciones de posgrado, estudios científicos que se hacen y hacen aportes sobre estas etapas. Si nos ponemos a mirar un poco, hasta en el rango de las edades, hay autores que definen que es de 40 a 60, otros dicen que es hasta los 70, o sea, es una infinidad pero esto no importa ahora, lo importante es que qué ocurre durante este proceso de esa adultez media, qué cambios, qué características, qué situaciones se presentan en el ser humano que está atravesando durante este periodo y que representan, a grosso modo, más o menos visto desde una mirada general, lo que puede ocurrir durante este ciclo vital. ¿Se entiende esto hasta ahora, por favor? Bien, ok. Por otra parte, es importante también tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes envían la evaluación en el link de la segunda unidad,
tienen que tener en cuenta que ustedes disponen de 30 minutos para editar el archivo. Es decir, yo subo mi trabajo, tengo 30 minutos para revisar si es el correcto, porque muchas veces envían un archivo que no tiene nada que ver ni siquiera con la materia. O simplemente el archivo no abre porque le han colocado tildes, le han signos de puntuación, acentos, etc. Cuando es así, el archivo no se puede editar después de esos 30 minutos. Ningún docente, ni siquiera la facultad, ni el jefe de la departamento puede eliminar un archivo. El sistema diseñó para que una vez ustedes envíen, estén seguros de que es el archivo adecuado, queda registrado y no se puede borrar. ¿Cuál es la única forma de poder recuperar una evaluación que se envía equivocadamente, que no se toma la precaución debida? Es que en semana 13, que es la semana de recuperación y de sustitutiva, pueden hacerlo en esa semana. Sin embargo, cuando ha ocurrido, yo les pido que por favor se comuniquen urgente y les envío mi correo institucional para poder de una vez calificar, porque si no aparece en las calificaciones, cuando llegue el momento de sustitutiva, no arroja al sistema cuál es la evaluación que deben sustituir. ¿Se comprende hasta acá? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Bien, entonces, hacer toda una clase de un ciclo vital de esta adultez media es bien complejo. Tampoco yo pretendo de que ustedes en el mapa conceptual abarquen todas esas cosas de una manera porque no da el tiempo ni da ni siquiera tendrán que hacer un manuscrito, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, representar en esa gráfica lo que a nivel general, lo que a nivel han escrito los autores, que se pueda ver y se pueda evidenciar en este ciclo vital del ser humano como es la adultez media, comprendiendo como que ese periodo que va entre los 40 y 60 años de edad, de manera aproximada en ese ciclo vital, por el que transita este individuo alcanza la plenitud de su evolución física, biológica, psíquica, cognitiva, que incluye la mayoría de los procesos. Este es el deber ser y esto es lo que supuestamente es lo que debería ocurrir. Sin embargo, podemos ver esos adultos medios que siempre hay una regla distinta, que no existe esa madurez, no existe esos procesos de una manera oportuna, pero ya estaríamos hablando ya de otra serie de eventos o trastornos o de eventos traumáticos que ha venido presentando esta persona, pero sí, a grosso modo, pues durante este periodo de vida se incluyen todos esos procesos de evolución física, biológica, cognitivo, psíquica, cognitiva, de la personalidad que incluye la mayoría de los procesos. Este periodo se caracteriza también por ser el menos vigoroso. Si lo comparamos con la adultez del adulto joven, es totalmente distinto, ya que pero también puede por tener una vida más estable, porque fruto de su trabajo, de todo ese proceso que vivió durante esa adultez joven, que vino trabajando, se vino profesionalizando, obtuvo una carrera, o sea, entonces pues es menos vigoroso, pero también por tener una vida más estable, conformando una familia y teniendo ya una carrera profesional bien asentada, sea cual sea la carrera. De carreras profesionales no nos hablamos nada más de tener un título. Yo puedo ser carpintero y ese es mi propósito y ese es mi deseo y eso también es una carrera. Yo quiero trabajar con arte, con pintura, pues yo soy artista, ¿me entiendes? Entonces no es que tener el título para sentir que llegaste a cumplir con esa expectativa profesional. Pero sí hay un cambio significativo entre ese adulto joven y el adulto medio que, como se repite, es menos vigoroso, y esto va a depender también de muchos aspectos, también de cómo tú has transitado en esa adolescencia, en esa niñez, adolescencia, adulto joven, cómo tú te has comportado con tu cuerpo, qué cosas has hecho en tu organismo para que puedas llegar a una adultez media sana, operativa, o por el contrario, causaste tantos daños y tantos estragos en tu organismo que cuando pasas por este periodo y después se avanza al adulto mayor, a la adultez mayor, a la ancianidad, las consecuencias se van a ver de una manera significativa en ese proceso cognitivo, psíquico, biológico, físico, o también eventos somáticos de enfermedades que ha podido transitar una persona durante ese proceso, pues de esa misma manera va a ser esa vejez y esa ancianidad. Entonces, como tú trates tu organismo, como tú trates tu cuerpo, tú estás trabajando, estás abonando en esa estructura psíquica, física, corporal, para tener una adultez media, una ancianidad sana, operativa y de manera que puedas estar en permanente actividad continua. Vemos, por ejemplo, como personas ancianas hacen carreras de posgrado, intelectualmente están mucho más activos, tienen un cúmulo de experiencias y experiencias de su vida que le permiten estar reconectados con una realidad de una manera funcional, operativa, lúcido, como vemos por el contrario, quienes son abordados por la parte médica, somática, que traen ya trastornos y que tampoco son inherentes a él, también el componente genético, el componente alimenticio, en fin, pero sí hay características fundamentales que se pueden dar durante todos estos procesos. Entonces vemos que como esas características intelectuales, esa facultad de aplicar la capacidad mental a problemas nuevos que requieren o poco o ningún conocimiento. Es decir, ya al llegar a esta edad, con ese cúmulo de experiencias y vivencias que has transitado durante toda tu vida, tienes un mayor conocimiento previo que implica esa percepción, esa formación de conceptos para alcanzar ese desempeño en esa etapa incluso que puede ir declinando a medida que van pasando los años. Como regla general, pero también tiene sus excepciones. Entonces, esas características que están a nivel cerebral, que te han permitido un conocimiento a resolver situaciones durante esta edad media, es como más firme ese propósito a alcanzar
esa meta a solventar por esa, repito, por esas vivencias, por todas esas experiencias por las cuales ha transitado el ser humano. Que los demás no los tengan, es posible que no sea así, pero repito, como regla general y según lo que han escrito los autores, pues es de esa manera, a grosso modo. Por otro lado, tal como el adulto joven, el medio posee un pensamiento formal, según como nos menciona Piaget. Sin embargo, en esta particular edad que determinaría cierto grado de rigidez, haciéndose difícil de enfrentar a cambios, a novedades, a situaciones por las cuales vive. Es decir, durante esta época de adulto medio es más renuente de hacer cambios significativos porque sale de su zona de confort, sale de su realidad, por lo cual tendría que readaptarse a situaciones en las que debe vivir. Lo podemos mirar un poco lo que ha sido esta migración masiva, sobre todo en las personas del adulto medio, del adulto mayor, cómo es significativo este cambio a nivel comportamental, emocional, porque de alguna manera afecta esa zona de confort, afecta toda esta zona en la cual ya tenía planificada una vida, ya tenía planificada, se supone que al llegar a los 60 años, a los 58 años, donde recibes una jubilación, anteriormente era lo deseado para muchas personas, que me jubilen, recibir mi pensión de jubilación y vivir feliz y tranquilo. Pero caso Venezuela, o caso de otros países donde reciben una pensión mísera, donde lo que les dan no les alcanza ni siquiera para comprar una medicina. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Esto, si lo ponemos a revisar y contrastar con lo que nos dicen los autores de ese desarrollo cognitivo, emocional, psicológico, pues está en una disyuntiva y está en una disonancia cognitiva desde el punto de vista que sí, trabajé toda mi vida, logré tener esto, pero ahora no puedo vivir de ello, o sea, debo hacer algo más. Entonces, ese desarrollo cognitivo de transformación de cambios para el adulto medio, no es que no sea factible, pero es menos visto como en ese adulto joven que se arriesga, que si es de caminar miles de kilómetros lo camina por un bienestar, por una vida, pero no en esta etapa no es frecuente en la mayoría de los casos. Por otra parte, se presentan esas pérdidas cognitivas en este ciclo vital. Evidentemente que ya al llegar una persona a los 40 años empieza problemas de la vista, disminución de los reflejos, oído, olfato, decaimiento de la fuerza y coordinación junto con la destreza manual. Evidentemente que, repito, no es en todos los casos. Vemos personas que mamá tiene 90 años y ella ve mejor que yo. Entonces vemos que a esa edad pues empiezas a tener problemas con la vista, no puedes ver las letras pequeñas o no ves de lejos. O sea, son cosas que van sucediendo y que son parte natural de ese proceso de envejecimiento. Desde que nacemos empezamos a envejecer. Así de simple. Nacemos, crecemos, colocaron, hay una imagen ustedes en el grupo de psicología de la adultez que me gusta mucho, porque refleja todo ese ciclo vital del ser humano, que está en continuo cambio, que quizás no nos damos cuenta, quizás un día nos vemos al espejo y nos cayeron como 20 años encima, porque por eso, pero sí, no tengo la misma agilidad, no tengo la misma destreza, la puedo tener cuando tenía 18 años. Entonces te ves y te asombras de que esto sea así, pero tienes dos lecturas: cómo lo vivo, cómo lo percibo, cómo me reconecto con esta mi realidad y puedo seguir avanzando en mi proceso de vida y mi proceso vital. Adicional a esto, hay unas características que se evidencian también, como les mencioné hace poco, menos vigoroso, pueden tener una vida más tranquila, conformadas por su familia, teniendo ya una carrera profesional asentada. Vemos también la piel, ya no es la misma, ya no tienen esa lozanía que tenían de los años mozos. Sin embargo, las capacidades intelectuales aumentan o se mantienen estables. La mayoría de los adultos alcanzan su capacidad intelectual, según lo que nos refieren también esos autores, en ese periodo, y hasta los 80 años no se muestra un declive importante en todas las capacidades cognitivas. Sin embargo, repito, esto no lo mencionan los autores, pero nuestra realidad, después que los autores escribieron esto en el siglo pasado, pero ahora vemos cómo esto se ha transformado y que vemos que esa calidad de vida, esa calidad de sobrevida, en la mayoría de los casos no se da alimentación, exceso de estrés, ansiedad generalizada, sin calidad de vida, cortes de energía eléctrica, cortes de agua, falta de gasolina, comida no sana. O sea, ¿qué haces tú con tu cuerpo? ¿Qué haces tú con tu organismo, con tu templo? Para que de alguna manera mitigar todas esas acciones que están imprevistas y que no siguen una regla de oro como tal, nos mencionan los autores, porque se tendrá que escribir todo un manuscrito distinto en este momento histórico de este siglo XXI, sobre estas características de ese adulto medio. Para que tengo algo escrito. Dice Winston, es que hay muchos factores medioambientales que impactan y hacen que esas características varíen de una cultura a otra. Totalmente de acuerdo. Si nos ponemos a ver, por aquí están escribiendo nuevamente. Mientras escriben, yo voy a seguir avanzando. Después surge también en esta fase lo que es el pensamiento dialéctico, que no es más ni menos que esa idea o tesis que implica una idea opuesta, una antítesis de ese pensamiento que consiste en la capacidad de considerar muchos puntos de vista de forma simultánea. Así
también visto de esa sociocultura, de ese impacto ambiental que ha causado cada uno de nosotros, y que ese pensamiento consiste en esa reflexión, en estar de acuerdo, en ver la realidad desde otro punto de vista, de tener una mirada distinta y una solución también a diversas situaciones en las cuales quizás en otros periodos, en otros ciclos de vida, no era así. En Venezuela nos dice Roseriani que evidentemente es en el contexto donde se desenvuelve la persona. En Venezuela el nivel de vida disminuyó desde el año 2015 significativamente, mientras que en países como Italia aumentó. Así es, Roseriani. Sin embargo, yo vengo de Italia, yo estuve en Italia hasta antes de la pandemia, y sin embargo los pensionados que en tiempos pasados recibían pensiones significativas que le permitían una calidad de vida, eso se ha disminuido de manera considerable. Inclusive todos aquellos nacionales que se encontraban fuera de Italia, que recibían la pensión del gobierno italiano, o de esa jubilación que les permitía vivir en otros países corriendo del frío del invierno de Italia, pues se quedaron sin nada, porque de buenas a primeras las leyes cambiaron y simplemente fueron eliminados no se les volvió a dar más que esa pensión. Pero, en fin, repito, son situaciones puntuales que tendríamos que revisar, analizar en profundidad, pero que de alguna manera, repito, y es por eso que más allá de que ustedes me coloquen los conceptos en el mapa, es vuestra visión, vuestra posición crítico-reflexiva, como ya psicólogos muy próximamente, y cómo pueden ver esta vida, esta cotidianidad, esta realidad en este momento histórico en el cual se está viviendo hoy, no en el 1983, no en el año 1970, no en el año 1955, no, en este momento, en esta crisis, en esta realidad que nos conduce a modificar, a cambiar, transformar, reconectarnos. Y esto es lo que tiene que ver con lo que es el relativismo del ser adulto, ese pensamiento, según Kramer, ese relativismo, que esa síntesis replanteada en situaciones de planificación constantemente y readaptándonos a nuevas realidades. Por otra parte, en esa adultez media es el periodo en el que se equilibran con más facilidad el trabajo y las actividades de ocio. Es decir, una persona que llega a este ciclo de vida, pues entonces dedica mucho, estableció una bodega, ya estableció una entrada normal a su hogar, entonces por lo cual se permite el compartir más con la familia, más tiempo de ocio entendido de una manera sana, hacer el ejercicio, salir a caminar, o sea, buscando ese bienestar físico, psicológico, emocional, que le permita sentirse cómodo y sin la necesidad de probarse ante otros y en el trabajo que son los mejores, que son los, repito, puede existir de todo en este abanico de posibilidades, pero pues esa aprobación de quién soy en el trabajo, que te valoren más por las contribuciones a la familia, a la sociedad, a los aportes que puedas dar, etcétera. Es importante considerar una persona que está atravesando este ciclo vital, es importante considerar cada uno de estos aspectos para poder llegar a esa impresión precisa, propiciando y revisando cada uno de esos procesos de este ciclo vital en su totalidad. Por otra parte, disculpen que perdí la señal, no sé hasta dónde llegué. Creo que hay una pregunta acá. Vamos a ver. Gladys nos comenta, la experiencia nos dice que hay más flexibilidad de conducta, no solo por la experiencia vivida, sino por las circunstancias del momento presente. Es así, evidentemente es así, pero repito, no ocurre en todos los casos. Podemos encontrarnos con personas que están transitando durante este periodo y se mantienen de una manera rígida, sin querer transformar, sin querer flexibilizar absolutamente nada. Entonces, ¿dónde podemos hablar que hay una disociación de ese espacio, de esa realidad, en ese contexto, de ese ciclo vital del ser humano? Uno de los problemas también más característicos que se producen en esta etapa es la crisis de la mitad de la vida, que se caracteriza por ese estrés intenso resultado de una revisión de la vida pasada y la constatación de no haber alcanzado los objetivos o no verse como una persona realizada en estas áreas. Es decir, se da esa crisis de los 40, la crisis de los 50, la crisis de los 60, el ser humano dice, hace toda una retrospectiva, es decir, llegado a este momento de mi vida, no me siento feliz, no logré alcanzar mis metas. Entonces, se da una serie de eventos significantes, exceso de estrés, ansiedad generalizada, depresión, causados por no haber alcanzado esos metas, esos compromisos establecidos en algún momento de su vida, pero que también nos dicen y nos hacen ver como psicólogos, ¿verdad? ¿Qué orientaciones podemos dar a esta persona? Porque todavía no está en el final de su ciclo vital, todavía tiene mucho camino que transitar, el poder
hacer ver que se puede seguir avanzando, se puede seguir apostando, se puede seguir avanzando en ese proceso de ciclo vital para ir logrando su objetivo. Quizá no voy a convertirme en el médico cirujano, pero puedo tener otras capacidades, otras cosas que yo puedo desarrollarme y ser feliz donde yo estoy. Tampoco está dicho que necesariamente tengo que tener una familia, una esposa y unos hijos para sentirme realizado. Quizás hay personas que no tengan como propósito de vida esto, y no sea esto de que tengas que tener hijos, que tengas que tener nietos, no está en mi plan y no lo deseo. Estoy conectado conmigo mismo, no está dentro de mis objetivos como ser humano. Entonces hay que respetar esa parte. No es que todos deben estar casados, todos deben tener familia, todos deben hacer esto, porque no es la realidad. Cada quien tiene su propio objetivo, su propio meta, su propio propósito de vida y significante de vida que quiera alcanzar. Quizás vemos, por ejemplo, artistas donde su intención es llegar a viejo siendo cantante, siendo pintor, siendo escritor, o sea, y donde la familia no está presente. Entonces, tiene problemas porque no tuvo esposa, no tuvo hijos, no tiene familia. No era su propósito, no era su interés. ¿Qué pueda causar en ese ser humano quizás una crisis? Es posible. Entonces, habría que valorar qué situaciones podrían estar ocurriendo allí que, de alguna manera, tienen un significado importante en ese proceso, en esa etapa de vida, que se podría revisar, reajustar, reacomodar para esa reconexión. Por otra parte, las 8 etapas de Erickson, en las cuales se menciona acá, simplemente en este momento vamos a ver es generatividad versus aislamiento, que es la 7ª. Sin embargo, le quise copiarlas todas, que es confianza, autonomía, iniciativa, industriosidad, identidad, intimidad, generatividad versus aislamiento y la integridad del yo. No es que vamos a describir esto en el mapa conceptual, solamente vamos a revisar generatividad versus aislamiento. Esto es a manera de simplemente una pincelada general de las que son las 8 etapas de Erickson. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el mapa, en ese punto de generatividad y estancamiento. Esta etapa guarda relación a los años cercanos a los 40, periodo dedicado a la crianza de los hijos, adultez, donde se suele producir la llamada, como se dice, la crisis de edad intermedia o crisis de los 40. Las personas tienen tendencia de preocuparse por encaminar a la generación siguiente y por perpetuarse a sí mismos, bien sea a través de los hijos, de dejar un legado, de dejar unas propiedades, pero por otro lado podríamos ver a aquellos que dicen, no, mi legado y mi aporte a la humanidad será lo que yo deje como contribución como artista, como cantante, como músico, como ebanista, como metalúrgico, o sea, las realidades acá son diversas, pero también se produce lo que es esa generatividad durante este proceso de esa tarea fundamental que es lograr ese equilibrio apropiado entre esa productividad y evitar ese estancamiento. Y por otra parte, se puede considerar ese estancamiento donde la persona, al hecho, a medida que va alcanzando la edad adulta, se consideran ya viejos, ya no sirven para nada, y nos podemos ver dentro de esta realidad, una persona que tiene esta edad ya no es contratada casi por ninguna organización, y es cuando la persona está en plenas capacidades físicas, mentales, psicológicas, espirituales, o sea, para poder brindar oportunidad, para poder apropiarse de esas experiencias de vida, pero lamentablemente, sobre todo en este país, una persona que llega a esta edad ya son excluidas, y si no revisen un poco las ofertas de trabajo, por ninguna parte aparecen mayores de 40, en ninguna. Pero váyanse a cualquier otro país, tienes 80 años, quieres limpiar, venga y limpia, quieres hacer esto, venga aquí lo hace. Entonces, es decir, esto es una variedad total, constante, permanente, pero que de alguna manera te produce a ti, en ese ser humano, produce este estancamiento, de decir, ya no sirvo para nada, ya llegué a esta edad donde no puedo hacer nada, se pierde esa pérdida de entusiasmo y se cae en esa actitud derrotista, y aquí es donde se sienten inútiles, pasivos, ensimismados, y fácilmente pues pueden caer en una depresión o en algún otro tipo de trastorno, de patología, por esa misma situación que pueda estar confrontando. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Gracias, Thais. Bien, por otra parte, en esta fase, en el producto de ese temple depresivo, no solo se ven los fallos en el género humano, puede aparecer crueldad con los hijos, crueldad hacia los hijos, crítica constante, y si no lo vemos, esto es pan nuestro de nuestra vida, personas que llegan a la consulta donde vienen a hablar de sus padres, autoritarios, maltratadores, pueden tener los hijos 20 años y son maltratados por sus padres que están en este ciclo de vida porque de alguna manera quieren seguir gobernando, quieren seguir, inclusive ya en la adultez, todavía peor en adulto mayor, que son extremadamente autoritarios, posesivos y quieren tener el control de los hijos, de los nietos y de los bisnietos. ¿Por qué? Porque no han logrado esa readaptación, no han logrado el darse cuenta de esa realidad y que de alguna manera se preguntan, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque al final estás como que estorbando. Siempre cuando repito, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu constructo de este proceso de vida en el cual estás transitando?
Bien, entonces, si la crisis se supera con éxito, hablamos de personas generativas y productivas. Esa productividad es una extensión del amor hacia el futuro, tiene que ver con la preocupación auténtica sobre la siguiente generación y de todas las demás generaciones futuras. Estas personas se implican en el hacer del mundo un lugar mejor y cuando hacen un recorrido visual a lo largo de su ciclo vital se sienten más satisfechos. Se describen como menos egocéntricos e inmaduros de lo que han sido cuando jóvenes y prevalece una actitud de funciones auténticas, reales. Hace 2 días, una colega de la universidad, tendría que 65, 70 años, una mujer súper brillante, doctora, postdoctora, permanentemente haciendo aportes científicos dentro de lo que es la investigación. De repente se sintió mal, le dio una crisis, la internaron, y espero que hasta el último momento, antes de ayer se murió. Ha publicado cantidad de revistas, pero antes de morirse, ella llevaba una página de lo que es la parte de investigación. Sus últimas palabras era que no se detuviera ese trabajo y delegó en una de sus personas queridas para que continuara con ese legado. Entonces, lo que nos dice que cuando tú tienes de verdad esa necesidad de perpetuarte, de seguir avanzando, y más allá de la edad, porque estaba lúcida, estaba sana, estaba en todo su proceso de producción intelectual, pero fallece, pero no lo ve con esa rabia, sino lo ve como un proceso normal y que le dio tiempo de decir, continúen con este proyecto, no lo dejen morir, no por mí, sino por esas próximas generaciones. Entonces, ahí es donde vemos como esas personas generativas y productivas. ¿Cómo podemos también son capaces de equilibrar el trabajo y la diversión, conocen la importancia de desarrollar una filosofía de vida, ¿sí? A ti te enseña a lo largo de tu vida que debes hacer esto, que es el código de ética, que tienes una visión y unos caminos a recorrer, pero tú cuando llegas a un ciclo, en un momento de tu vida, tú dices, bien, yo tengo mi visión, tengo mi propósito, tengo mis metas, tengo una visión positiva de la vida, sé cómo voy a integrar cada una de estos componentes para poder ser procreativo y que ofrecen a las próximas generaciones, como les acabo de comentar, del caso de la doctora María de Lourdes Piñero, y así como esas miles de casos. Miremos un poco hacia atrás, Jacinto Pombo, ¿cuántos años tenía? O sea, casi 100 años, y hasta el último momento estuvo en el laboratorio. Entonces no es que porque seas anciano no seas productivo. Por lo tanto, sí, pero sí podemos ver la otra parte de la moneda, sí podemos ver como hay otras personas que se quedan derrotadas, quedan devastadas porque ya no puedo hacer nada, ya no tengo otras posibilidades de la vida, entonces si durante esta crisis no se supera con éxito, pues no son capaces de ver las aportaciones que pudieran ofrecer las próximas generaciones y por lo tanto se trata de personas pasivas, de actitud enormemente derrotista y cuando valoramos y examinamos estas situaciones, en la mayoría de los casos podemos encontrarnos con serias, no es que vamos de manera general a inventarnos patologías ni trastornos, pero que lamentablemente es así, cuando no soy consciente, cuando no asumo, no me comprometo con ver, transformar mi realidad y me convierto en una persona hostil, negativa, derrotista, algo en mí no está funcionando. Entonces habría que mirar un poco a nivel neurocerebral qué está ocurriendo con cada uno, con esa glándula pineal que regula todas esas emociones corporales, las conductas de comportamiento, etcétera. Entonces algo está ocurriendo. Entonces necesariamente se debe recurrir tanto a la asistencia psicoterapéutica, a la asistencia psicofarmacológica bien orientada, bien dirigida, no de manera desmedida, sino teniendo muy claro, muy preciso qué es lo que se debe hacer. Y siempre digo, de la mano del psicólogo, porque en la mayoría de los casos siempre decimos, no, eso es competencia del psiquiatra. Sí, señor, es competencia médica. Pero quien da el diagnóstico, quien aplica pruebas, quien realiza diagnósticos es el psicólogo. Y el psicólogo debe trabajar de la mano con el psiquiatra y debe saber que está mandando, porque si se manda exceso de alguna medicación, lo vamos a anular en su comportamiento, en sus emociones. O sea, debemos estar vigilantes continuamente en ese proceso para mantener ese equilibrio adecuado en este ser humano para que pueda seguir avanzando dentro de su proceso de vida de la mejor manera posible. Yo veía, por ejemplo, una pareja de abuelos que era en la mañana olanzapina, carbamazepina, clonazepam, o sea, en la mañana, al mediodía otra tanda de estas medicinas, pregabalina, después en la tarde, en la noche igual. La persona vivía, era dormida. Una de estas personas fallece en ese estado, totalmente fuera de la realidad, y la otra le empecé a quitar toda esa medicación y está reconectada, se ha recuperado, tiene 85 años, pero ya conoce, ya sabe quiénes están a su lado, tiene contactos con sus hijos en vez de tenerla tirada en una cama. Entonces, ese contacto y esa permanente vigilancia hacia lo que estamos trabajando, hacia quienes estamos aportando, debe ser continua y permanente. Así es, Winston. El psiquiatra medica, pero más allá, y ojo, no es que todos, casi ningún psiquiatra es terapeuta. Hay unos que sí, que son psiquiatras y han hecho una maestría en terapia para abordar ese proceso de terapia, pero en la mayoría de los casos, ¿cuáles son los síntomas? Tengo fiebre, dolor de cabeza, bueno, vamos a tomar, no puedo dormir, tome Alpran. O sea, eso es todo. Y la persona simplemente lo hace y se habitúa a una medicación que no es adecuada, que no es conveniente, porque quizás esa falta, ese no poder dormir, sean pensamientos catastrofistas, negativistas, pensamientos distorsionados.
pero es necesario evaluar desde el punto de vista psicológico para poder hacer esa reacomodación, ese ajuste cognitivo, esa reestructuración cognitiva oportuna y evitar esa medicación. Quizás si le incorporamos hábitos y conductas saludables a esta persona, pues no necesitan de la medicina para dormir. Por acá nos comenta Winston también, de hecho considero que hay cuadros que no necesitan ser medicados, que con solo psicoterapia se resuelve, pero igual el psiquiatra medica. Sí, porque repito, la labor de él es esa, medicar, y tampoco hace control, no hay un seguimiento. Te mandan 6 medicamentos distintos y no te dicen por cuánto. Sí, la vas a tomar por 2 meses, por 3 meses, pero la persona al final no termina por no seguir, no asiste más a la terapia y se queda habituada a eso. Y desde allí va desgastando, ¿por qué? Porque todos esos fármacos, todas esas son sustancias químicas que si el cerebro no las necesita, evidentemente que le estás causando un daño a tu lóbulo frontal, parietal, occipital, glándula pineal, neurocorteza, en fin, es una serie de elementos que se involucran dentro del proceso. Nosotros tenemos que ver el ser humano, no solamente por lo que vemos, sino mirar más allá qué pasa en su cerebro. Y si no miramos más allá y si no nos damos cuenta que una persona que está atravesando un estrés postraumático, un shock, un duelo significativo, están todas sus capacidades de razonamiento, de la lógica, de la audición, del lenguaje, está afectado. ¿Pero qué lo afecta? El evento. ¿Cómo lo afecta? Porque la glándula pineal deja de distribuir las sustancias químicas que regulan el funcionamiento de esos lóbulos, cada uno de esos lóbulos, y por supuesto que la persona se siente desajustada. Por acá me refiere Winston, con una persona de 26 años que toma sertralina desde hace 5 años, más clonazepam, y no ha vuelto a control para ajustar una medicina. Es lo que les decía. Porque, repito, de manera sin ningún basamento, no, yo tengo depresión. ¿Quién te lo diagnosticó? No, es que yo me la paso triste. Pero ¿te vio algún psicólogo? ¿Te vio alguien que te aplicaron alguna prueba? No, nada, simplemente que yo tengo estados de humor cambiante y me mandaron sertralina o me mandaron venlafaxina y clonazepam. Si no requiere ese fármaco, lejos de apoyarle, los va debilitando y los va envolviendo en una cápsula distorsionada de la realidad. La persona está manipulada, está perdida, no tiene razonamiento. Esos efectos secundarios que nos habla acá Winston, reduce el tamaño de la masa gris, así como evidentemente que reduce todo. Los neurotransmisores a través de transmitir esas sustancias químicas necesarias para esa regulación no se van a dar de una manera adecuada y por supuesto que no van a salir de ese cuadro depresivo como tal. Levinson, por otra parte, nos refiere en el año 86 que no existe una universal manera de estructurar la vida, sino que cada persona adulta le otorga su propia impronta, su propia realidad, su propia visión, con lo que yo les comentaba antes, ¿verdad? Tratando de vivir las posibilidades que se presenten en cada momento. Y eso es lo que nos permite ese pensamiento dialéctico, de ver la realidad, de ver una realidad ajustada a lo que a mí me produce gratificación, a lo que a mí me produce placer, sí, evidentemente sin caer en situaciones que no son para nada operativas ni tampoco sanas. Pero esa realidad y ese impronta que le voy a dar de mi filosofía, de mi vida, pues me va a permitir a mí transitar dentro de este proceso de ciclo de vida de una manera operativa y en total normalidad, pasando de un ciclo a otro como debe ser, sin traumas, sin dolor y sin complejo alguno. Por otra parte, Robert Beck nos habla de la diferenciación del ego frente a las preocupaciones por el trabajo. Al llegar a la jubilación y el abandono al puesto del trabajo, la persona debe valerse a sí misma a través de las actividades independientes de su anterior vida laboral, las características positivas adquiridas en su personalidad. Como le refería yo hace poco de este proceso, cuando se llega a este puesto de la jubilación, cuando algunas emprenden nuevos proyectos, otros por el contrario deciden quedarse en la casa, a esperar que les llegue la pensión, que les llegue la bolsa o que les llegue el bono de guerra. Así estamos hablando del caso de Venezuela. Otro, por el contrario, dice, pues yo tengo una visión distinta, voy a ver qué hago, voy a vender empanadas, voy a vender galletas, voy a vender helado. Esto va a tener mucho que ver con esa parte de las características adquiridas de su personalidad, cuál es ese vigor, cuál es ese entusiasmo que pueda dar en cada uno de estos procesos. Y por otra parte, a medida que la persona envejece, deben producirse nuevos contactos, ya que los hijos abandonan el hogar. Para muchas personas, después de los hijos salen de su casa, caen en esta, entre comillas, depresión, ese síndrome del nido vacío, se sienten que ya no tienen propósitos de vida, porque tampoco se han conformado de una manera sana como pareja. Están allí porque estaban los hijos, pero ya están los hijos, entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? Quizás ya no hay ni siquiera amor, si ya dentro de una relación está compuesta por 3 elementos fundamentales, que es intimidad, pasión y compromiso. La intimidad no refiere a lo que tiene que ver con la parte sexual, refiere con esa cotidianidad, con esa convivencia continua, el compartir momentos de relación, de conversaciones, de una salida, del afecto, ¿sí? El otro componente es el componente sexual, que es la pasión. En la mayoría de los casos, ese componente desaparece muy rápidamente con el tiempo y se pierde esa necesidad y ese estímulo. Y después está el compromiso. ¿Cuál es el compromiso de la pareja? Y que un hecho fundamental es que la pareja significa convivir. Yo no digo, yo tengo mi pareja, pero tengo sexo con ella de vez en cuando. Eso no es pareja.
será otra cosa, pero pareja no. Pareja tiene que ver convivencia, intimidad, pasión y compromiso, que ya abordaremos más adelante el tema de esto, que no es propio de esta unidad, pero sí es interesante para conocerlo. Entonces hay relaciones, hay vínculos de alguna manera hacia otras personas, pero por uno de esos componentes. Estoy contigo por compromiso, porque tú me pagas la universidad, porque tú me esto, pero no eres mi pareja. Tengo un vínculo contigo porque me satisface sexualmente en esto, pero cuando llega este proceso de vida, de la parte vital, si no se ha mantenido cada uno de estos pilares fundamentales de la conformación de la pareja, donde ya no están los hijos, donde no hay nadie que atender, la pareja se mira la cara y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Porque no tienen otros proyectos, no han construido y han apostado a unas nuevas realidades, a unas nuevas necesidades, o simplemente a ser felices como tal. Después estaban los rasgos de personalidad, que de manera general, no es que no es tampoco propio, esta no es teoría de la personalidad y esta asignatura, pero es ver cómo estos rasgos de responsabilidad, desde el punto de vista de la adultez media, cómo están cada uno de ellos distribuidos dentro de este proceso, cómo es la sociabilidad, la responsabilidad, la apertura, la amabilidad, el neuroticismo que se tiene en cada una de estas etapas y que prevalece más dentro de cada una de ellas. ¿Cómo representa la personalidad en el carácter en la vejez? Pues las personas se vuelven más extrovertidas, emocionalmente estables, agradables, conscientes a medida que envejecen. Vemos, por ejemplo, escritos que han sacado artistas. Digo, yo ahorita a mis 50 años hago lo que me da la gana, me siento feliz con lo que hago, ya no le temo a nadie, que diga que no digan de mí ya no me importa. O sea, pues se sienten agradables y a medida que van envejeciendo, algunas pueden cambiar menos que otras, pero en general es el principio de esa madurez que aplica para todos, para todos. Por otra parte, Peck fija tres áreas principales, que es la trascendencia corporal frente a la separación, a la preocupación por el cuerpo, teniendo en cuenta el riesgo de enfermar a esta edad y la disminución del rendimiento físico. Es decir, trascender a los problemas físicos corporales y centrar las metas vitales en la rendimiento mental, espiritual y de las relaciones positivas. Por otra parte, como segunda tarea o fase, la diferenciación del ego frente a la ocupación por el trabajo. A mí no me importa que tú eres el mejor de la empresa, tú eres el mejor del grupo. Lo que ya me interesa es llegar a ese proceso de consolidarme, de valerse como por mí mismo, más allá de la jubilación, a través de actividades independientes, de la vida laboral y otras características positivas adquiridas por su personalidad. Como tercera fase, es el temor a la propia muerte, de verse sobreseído por las aportaciones personales a cualquier nivel, aportaciones por medio de los hijos y del legado material o cultural para las futuras generaciones. Nos acabo de presentar este caso vivencial, que hasta el último momento no había una preocupación por lo que me voy a morir, no estoy sufriendo que me voy a morir. Dejo este plano terrenal, evidentemente que no se puede cortar con la misma tijera, pero dejar ese legado, o si no deja ningún legado, simplemente yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, pero evidentemente que ese proceso de muerte de alguna manera a todos nos afecta, a todos nos llama la atención, y en el próximo encuentro propio de la unidad vamos a hablar de ese adulto mayor y del proceso de duelo y pérdida del ser querido. Ya para finalizar, las tareas de desarrollo no solo indican las metas que la persona debe perseguir, sino también aquellas que, a pesar por alto, llegada a cierta edad, mientras las metas adaptadas a la edad se van reforzadas, apoyadas socialmente, las metas inadecuadas quedan rechazadas y privadas de ese apoyo instrumental, apoyo logístico, apoyo psicológico, apoyo familiar, y se van de alguna manera permeando en cada uno de este ciclo vital en la persona y que pueda conllevarlo a ese agravamiento psicológico, emocional, comportamental y físico. Esto sería todo por ahora. Repito, es simplemente una pincelada. Este es un tema bastante extenso para verlo en una clase. Sin embargo, es un poco de ayuda para poder elaborar su mapa conceptual. Leviso y Edison, ambos podemos reflejarnos en el mapa conceptual. La relación a la sí lo pueden hacer, si no hay ningún problema. Tienen libertad, no tienen ningún problema. Pueden reflejarlos en cualquiera en esa etapa. Repito, no solamente Edison y Levinson, hay otros autores que han escrito al respecto. Sin embargo, como el programa nos refiere y nos conduce, pues trabajamos con esto porque es lo que desde ese punto lo que nos refiere a la malla curricular para este momento de esta asignatura. Ya esta malla curricular de esta asignatura se está transformando por completo a las nuevas realidades, a los nuevos hallazgos, a los nuevos conocimientos, y que de alguna manera van a tener, ya ustedes no lo van a ver, pero ustedes ya como profesional de la psicología, pues lo van a ir aportando cada vez más en su proceso de desarrollo profesional. No, Gladys no tiene mínimo de página. Ustedes, es su aporte intelectual. Yo no les voy a decir, no, lo tienen que hacer en una página. No, usted lo va a hacer como usted quiera, Gladys, como usted quiera, Marco, como usted quiera, Wisto, como quiera, Thais, como quiera, cada uno de ustedes, de lo que está Marta, de los que están aquí presentes, lo que nos van a escuchar luego, tienen total libertad de crear ese aporte filosófico, esa visión, ese constructo que ustedes van a elaborar sin una camisa de fuerza que se los impida. Valoro mucho ese esfuerzo. Más que ustedes me hagan el mapa, que sí es propio de la evaluación de la unidad, pero ese aporte y ese esfuerzo intelectual que hagan cada uno de ustedes es el valor agregado y lo que nos queda como reflexión de esta unidad de estudio y en este momento. Con esto, pues vamos a dar por terminado este encuentro. Sin embargo, si queda alguna duda, tienen como comunicarse a través de mi WhatsApp, a través de